Latin Grammy es para Tangos, Rubén Blades. Me voy a esperar a Carlos Francetti. Sube, Carlos. Ven. Carlos también estaba nominado, pero Carlos ganaba por todos lados. Amigos televidentes, esto nos indica que tenemos hoy aquí en los estudios a Rubén Blades, una figura que pudiéramos decir símbolo para nosotros los panameños en materia musical, en materia de cine. Rubén, gracias por darnos la oportunidad de compartir en el día de hoy ese momento, los panameños felices, disfrutando al igual que usted ese nuevo premio, ese nuevo galardón Grammy a nivel latinoamericano. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Gracias a todos y un abrazo. Y gracias de verdad por el apoyo. Y tenemos la lista de los Grammys que se ha ganado y los premios que se ha ganado Rubén Blades a lo largo de su carrera artística, que ya lleva 46 años. Su primer disco lo grabó en 1969. 69 fue el primer disco. De Panamá a Nueva York. Se tituló De Panamá a Nueva York. ¿Cuál fue el éxito más importante de ese disco? Ninguno. Pero recordamos alguno, ¿no? Bueno, la gente se acordará de Juan González. Ese disco lo prohibieron como en 10 países. ¿Por qué? Porque hablaba la primera canción del disco hablaba de un guerrillero. Sí, cómo no. Y en ese tiempo yo creo que había como 15 dictaduras militares. Y entonces y eso que yo, para cubrirme en el disco, los que conocen ese disco saben que yo dije, la historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Y lo prohibieron de todas maneras. En Panamá no se prohibió. A pesar de. A pesar de. Pero el disco no vendió mucho. Y quedó. Es una cosa curiosa que me preguntes eso. Ahora que estuve en Barranquilla hace 2 días, uno de los temas es Descarga Caliente. Ese tema yo no lo cantaba desde el 72 y me dijeron, cántalo en Barranquilla. Porque a la gente le gusta mucho ese tema. Y lo canté y lo cantó el estadio entero. Wow, pero para cantar un tema que tenía tiempo que no cantaba, ¿tuvo que practicarlo, tuvo que aprendérselo de nuevo o se acordó fácilmente? Es interesante, pero yo utilizo siempre la ayuda de memoria, por eso son muchas letras. Como un teleprompter que tienes enfrente. Pero me acordé por la cuestión de la memoria del músculo y la memoria. ¿Y la gente ayuda? La gente, digo, sí, te ayuda, pero también la responsabilidad no olvidar la letra. Pues si se te olvida la letra a ti y no al público. ¿Ese tema fue la primera producción, esa producción fue la primera con Willy Colón? No. ¿O fue antes? Eso fue mucho antes, eso fue en el 69, esa grabación fue con Pete Rodríguez. Wow. Que se conocía más por Bugalú, etc. Ya después de eso vino entonces... Después de eso, la siguiente grabación, que fue en el 75, fue con Rey Barreto. Ah, ok. Y después de eso vino con Willy Colón al 76, 5 años. Ah, ok. Pero vamos a ver, tenemos la lista, Samit, de los Grammys que ha ganado Rubén Blades, que ya suman bastantes en su carrera artística, con diferentes producciones. Y ha habido de todo. Miren, ahí está el premio Grammy al mejor álbum latino tropical tradicional, 1987, 1989, 1997, álbum La Rosa de los Vientos, que fue un experimento que hizo Rubén Blades en Panamá, con Ana Sibauste, mi compañera de Aires de mi Tierra en ese momento, y varios artistas, Osvaldo Ayala también estuvo ahí. También el premio Grammy por mejor álbum pop latino fue otro de los Grammy que ganó. Ahí está Alma Award al mejor actor de nueva serie de televisión año 2001, el premio Grammy al mejor álbum de World Music, también todo esto, también álbum Mundo. También tenemos ahí el premio Grammy y Latino al mejor álbum tropical contemporáneo, el 2003. Ahí están pasando revista de todas las premiaciones de que ha sido objeto este panameño para el mundo. También el álbum de salsa y merengue, imagínense usted, Rubén Blades se le premió en ese momento. Fue con la orquesta Los Harlem. Sí, álbum Spanish Harlem Orchestra. Ahí está, 110 Street. Oscar Hernández, que era el pianista de Sey el Solar, esa es su orquesta, muy buena. Ajá, el Grammy Latino al mejor video musical, versión corta. Otros, vamos pasando rapidito, premio Grammy Latino por mejor álbum cantautor, también el 2010, Cantares del Subdesarrollo, que lo hizo
Rubén tocó creo que todos los instrumentos allí. Casi todo. Y le puso voz también. Sí. Ahí estuvo Eso lo ganando grabé en premios. el garaje de la casa. En el garaje de la casa. Sí. Yo tengo garaje, aunque no sé manejar. También por acá, miren, todos vuelven, que fue el regreso de Rubén Blades a la música en un concierto que hizo allá en San Juan, Puerto Rico, y que fue apoteósico. Y llenamos tres días. Imagínense, Puerto Rico es la segunda patria para Rubén La Blades. gente siempre me ha recibido bien, yo agradezco mucho eso porque ellos tienen mucho talento en realidad y no tienen necesidad de recibir más talento del que tienen, pero yo he sido siempre muy agradecido a Puerto Rico por eso. Bien, Rubén, vamos a hablar un poco de Panamá. El Panamá de hoy es un Panamá que está sufriendo cambios y transformaciones importantes. En estos momentos se está poniendo a prueba la justicia de este país, que había perdido mucho en los años anteriores. ¿Qué piensa Rubén de todo lo que está pasando en este momento? Digo, con cautela me siento optimista por lo que veo. Es decir, por lo que está ocurriendo. Lo que creo que es bien importante es que esto llegue a un final que permita que efectivamente la gente recobre la confianza en el órgano judicial y en nuestra capacidad de eliminar la impunidad por el tipo de actividades que traicionan la confianza que el electorado le da a la administración pública. Pero, o sea, y que se realice el proceso dentro de lo que es el marco de la justicia y las garantías. Yo espero que al final de esto exista una responsabilidad demostrada. Y eso es lo que yo creo que falta ver por realizarse. Rubén dijo en el 2009, en la campaña, en una cuña, un comercial o una propaganda, los cambios a veces, o dentro de los cambios está el reboche. Y mucho cuidado con eso. La situación como yo la vi en ese momento, es decir, nosotros siempre en Panamá, o por lo general, no solamente en Panamá, imagino que ocurre en otros lugares también, pero en Panamá casi siempre tú terminas escogiendo entre candidatos o candidatas la persona que detestas menos o la persona que te El causa... menos malo. Pues. El menos malo, pero al final de cuentas las decisiones son en gran parte emocionales. A mí me pareció en ese momento que la persona que representaba al CD no era la mejor opción para nosotros. Y por eso cuando se hablaba de cambio dije, bueno, también está el cambio de reversa. Podemos ir hacia atrás. Eso también es otro de los cambios que tiene un automóvil. Y por eso lo mencioné de esa forma y por eso en esa ocasión apoyé la candidatura del PRD. Hoy día se cumplió con esa, pudiéramos decir, profecía, esa advertencia que hiciste. Ahora mismo estamos en una circunstancia que otra vez, yo trato de ser objetivo en los análisis. Nosotros tenemos una situación aquí que no solamente creo yo que debe concentrarse en demonizar lo que hizo la administración anterior, sino entender por qué ocurrió esta situación y por qué se dio. Se dio, entre otras cosas, porque ese es el sistema que tenemos nosotros aquí ahora mismo. Es el quid pro quo. ¿Qué me das a mí? El argumento es si un político no da, no va. Eso ya lo dijeron aquí públicamente con gran desfachatez, pero también con gran honestidad. El que no da, no va. Es un tema cultural ya. Es una circunstancia. La corrupción no es un tema político, la corrupción es un tema nacional. Nos afecta a todos. Entonces, ponte a pensar esto. Aquí hay políticos que pueden hacer un videotape del político robándole la leche al niño Jesús. Y sale. ¿Por qué? ¿Quién lo ubica? La gente. El voto no se lo dio un marciano. Lo estamos dando nosotros. Entonces, el problema de la corrupción, la pregunta es la siguiente. ¿Puede una persona honesta, correcta, que llegue con propuestas y no con una refrigeradora o con X cantidad de dinero, ser electa en nuestro país? ¿La gente va por la idea o no? Esa es la pregunta, porque si el argumento es que la única forma que yo puedo ser electo es a través de la compra del voto, lo va a hacer todo el mundo. Y el que no lo hace es un tonto. Así se considera el asunto. Entonces la corrupción está en todo el bosque, no en el árbol. Todos solamente. estamos envueltos en una forma u otra en permitir que estas cosas ocurran. ¿Cómo fracturamos eso? ¿Cómo cambiamos ese esquema? Bueno, primero tiene que haber un acto de fe. Es decir, tenemos que decir, ok, vamos a cifrar nuestra esperanza en algo o alguien que plantee un argumento que me parece a mí
tiene una posibilidad de éxito, una persona que tenga algún tipo de credibilidad, y desafortunadamente no todo el mundo la tiene. Pero se puede ser servidor público sin ser corrupto. Pero Rubén si Blades yo trabajé- fue servidor público 5 años. Yo trabajé 5 años. Ese cuento, hay otra cosa también que vivimos en la... Mira, lo posible lo determinamos nosotros. Lo que es posible lo determinamos nosotros. La corrupción existe, la corrupción la podemos acabar también nosotros. El argumento es que te motiva eso. O sea, ¿cómo yo brindo mi fe que no me agarren de tonto o de tonta otra vez? Ese es el argumento. Pero si no lo hacemos, si no lo pensamos, y esa es una de las razones por las cuales yo estoy considerando la participación, vamos a tener problemas de que nos vamos a quedar encerrados en el mismo círculo y no va a cambiar nada. Pero hay en la calle aquello de que, hey, trabajaste en el gobierno y saliste limpio. ¿Lo has escuchado? A mí, ¿Sí? yo no salí. No, que has escuchado cuando la gente dice, ¿cómo es posible que me va a decir Claro, a mí que claro. estuvo en el gobierno y salió limpio? Pero pasa. Es decir, no todos los funcionarios públicos, no todos los servidores públicos son pillos. Eso no es cierto. Y esa cuestión de que también de que el poder te corrompe, el poder te desenmascara, es lo que te hace. Te desenmascara. O sea, tú puedes ser escogemos- perfectamente una persona deshonesta, pero sin poder. O sea, escogemos maleantes muchas veces para ir a estos puestos. Es que la pregunta es, ¿puede alguien que no sea maleante gobernar un país como el de nosotros? Esa es la pregunta. Digo, ¿tú vas a una pelea de pandilla, te vas a llevar a Monseñor Ulloa? No. O sea, esa es la mentalidad de la gente. Nosotros tenemos una lógica implacable aquí, en ese sentido. Es ¿Te decir, tocó la corrupción la puerta en algún momento? habían circunstancias donde tú sabías que quizás, porque conmigo nunca se atrevían a hablar mucho, porque yo grababa a veces las cosas. Tenía una grabadora. ¿Hubo insinuaciones de coimas? Guiños de ojos en el sentido de que podemos ayudar de esta forma a la otra y tú lo parqueas de una vez. Sí, porque ese es el asunto. Digo, el pez se pudre de la cabeza para abajo. Y los tipos, tú le hablas claro, los tipos saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Porque aquí en Panamá también teníamos en muchos casos intermediarios, me explico. Por ello le decía a la gente, por ejemplo, usted vino aquí, usted no tuvo que pagar para venirme a ver a mí. Porque te dicen, no, tú sabes, el ministro no se le puede ver a menos que tú sabes, ayúdenos. Pero tú vas aclarando cosas desde el comienzo. Tú puedes perfectamente aclarar cosas. Conmigo a mí me respetaban. Conmigo no venían con eso porque ya como entendían. Pues yo se lo decía, como a alguien se le ocurra decirle a usted que para hacer esto, para hacer lo otro, usted necesita pagar o lo que sea, haga el favor de poner la denuncia. Venga donde mí, se lo decían frente de los tipos. Al inicio del gobierno de Ricardo Martinelli, hubo intentos precisamente de tratar de desprestigiar la administración de Rubén Blades al frente de la Autoridad de Turismo. Yo creo que, no, yo creo que investigaron, yo creo que tuvieron que haber investigado bien minuciosamente todo, pero hay cosas aquí también que la ley no prohíbe, pero que a mí me parece que no se deben hacer. Por ejemplo, yo participé en la campaña publicitaria del IPAD, pero yo no cobré por eso. Y eso no había nada que dijese que yo no hubiese podido cobrar, porque eso es una cosa que no tiene nada que ver con la descripción de trabajo de un ministro. Pero a mí me pareció que eso éticamente no era correcto, que no se veía bien y no era correcto, punto. Y cuando me pidieron que yo dije, bueno, lo vamos a hacer, pero no lo voy a cobrar, por ejemplo. Ese tipo de acción creo que es lo que nos debe orientar, que es una cuestión de servicio. No es que me voy a ganar yo porque estoy en esta posición. Si yo sabía que cuando estaba en eso y no estoy haciendo lo otro, que es cine o giras, música, iba a haber un efecto negativo en un área, pero sabía también que iba a haber un efecto positivo en la otra. Pero ya que a mí me tienen que haber revisado todo. Ok, la siguiente pregunta va dirigida precisamente a la sed de justicia, porque hay una sed de justicia que no se confunda con sed de venganza hoy día en la población panameña. La gente quiere ver a quienes despilfarraron y se robaron los recursos de los impuestos de los panameños que debieron ser destinados a trabajo social, a obras sociales, educación, salud, carreteras, en fin, presos. ¿Qué piensa Rubén Blades sobre esto? Mira, ¿También espera lo mismo? Como te decía al inicio de la conversación, las investigaciones son necesarias, y son no solamente necesarias, son obligatorias. La desfachatez de esta corrupción, de esta evidencia de corrupción es alucinante. En otro país quizás, la gente que roba, le roba al Estado, traslada los bienes a otros lugares. El yate te lo parquean en Ibiza
el avión te lo ponen en un hangar en Río de Janeiro, el apartamento se lo compran en Suiza, pero las características de la corrupción nuestra acá es, yo te voy a restregar en la cara lo que yo me robé, o lo que me apropié, porque todavía no se ha probado, lo que aparentemente ha sido apropiado indebidamente, para que tú me midas a mí en función de lo material que yo tengo. Y eso fue lo que llevó al descubrimiento de todo esto, entre otras cosas, en mi opinión, que no pensaban que iban a perder la elección. Entonces no se ocultaron muchas cosas. Pero el hecho en sí de que una persona de pronto pueda ostentar cosas que no puede explicar, más adelante te indica a ti el sentido de impunidad que ha existido aquí, la percepción de impunidad general. Yo hago esto y ¿quién me va a decir quién me va a investigar? Y eso quiere decir que dentro de todas las cosas que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es realmente crear un órgano judicial sobre el cual tenga confianza el país entero y que garantice que no va a existir este tipo de impunidad. No solamente se busca justicia, se busca que se reponga la plata que se llevaron. Esa plata tiene que volver a la arca nacional. No es suficiente el castigo. Porque si yo me robo 60 millones y me da 5 años, me sale a 12 millones por año. ¿Y si me porto bien? Claro. De algo más temprano. Pero entonces digo, no es solamente que se pruebe el delito, la comisión del delito, y eso es importante, sino que también se reponga el dinero mal habido al arca nacional. Y hay otra cosa también que es importante, y es que esto no vuelva a ocurrir de esta manera. Es decir, ahora mismo, y yo creo otra vez, cuando se hace una investigación, por eso hay personas que ahora mismo dirán, bueno, ¿y los demás gobiernos? Exacto, a eso iba. O sea, ¿y los demás Porque gobiernos? la corrupción no se inventó en el 2009. No, se perfeccionó a un nivel que no existía anteriormente y el abuso fue mucho mayor. También se encontró un país que tenía mucho más recursos que los recursos que existieron, por ejemplo, en el 90 o lo que había en el 94. Pero la idea de la justicia tiene que ser una justicia para todos, no una justicia para algunos. Recorres el mundo con la música, pero llevando siempre la bandera de Panamá. ¿Qué comentan allá afuera de Panamá con esto que estamos viviendo en este momento? En general, la gente ve al país como un país exitoso. Nos ven como un país exitoso. Y yo creo que una de las cosas que proyecta más éxito de Panamá, aparte de las figuras que hemos tenido en distintas áreas, que son figuras de proyección internacional como Danilo Pérez, Víctor Paz, Mauricio Smith, Roberto Durán, el gran Roberto Durán, Saladino, o sea, toda la gente que nosotros tenemos que nos representan, Mariano Rivera. Aparte de eso, el canal, la administración exitosa del canal. Eso fue para nosotros una verdadera distinción. Así que la gente piensa en Panamá positivamente desde fuera, un país de éxito, donde se puede tener éxito. En cuanto a la circunstancia política, no es nada nuevo, porque el problema que tenemos nosotros es el problema de todos. Porque todo lo que tiene que ver con política se basa en, otra vez, emoción, se basa en la idea del caudillo, del líder, etcétera. No se basa en lo que nosotros estamos proponiendo, que es un argumento de administración pública que funcione a largo plazo y que se sustente en una constitución que sirva como el plan de guía. Esto es lo que vamos a hacer. No es el asunto de la personalidad solamente, que yo creo que es inevitable considerar eso. Y eso es una de las cosas que aprendí del Papa de Goró. Cuando yo traté de delegar poder, la gente no lo aceptaba. Y a mí eso me molestaba. Decía, pero es que no puede estar todo dependiente de una sola persona. ¿Son liderazgos verticales? No. Uno arriba y los demás. No, tiene que repartirse. Pero ¿qué ocurre? Que en realidad la confianza es intransferible. El afecto es intransferible. Bien, voy con otra pregunta. Me salgo momentáneamente del tema político, porque esta entrevista un poco relax en el día de hoy con Rubén Blades. Quiero presentarte estas fotografías, a ver qué viene a tu mente. Unas fotografías interesantes, la número 2. Vamos con la sorpresa número 2, para que Rubén las vea. Él no ha visto nada de lo que yo me puse a preparar para esta entrevista. Vamos con la sorpresa número 2 que tenemos allí rapidito. ¿Qué es eso, Rubén? Mire, a decir que póngase los lentes. Sí.
A ver, ¿qué te recuerda eso? Eso me parece que fue durante el argumento de Papagoró. Ese fue un joven con una corbata, una bandera panameña. Sí. en Y sus el que va manos. atrás creo que es el que está atrás creo que es Arturo Ortiz. Así que eso fue una presentación. Pero es que yo llevo la bandera en todas En partes. todas partes. Ponme la otra. Es muy Ponme la difícil. otra. La número 2. Bien, vamos. Ahí está. Rubén, ¿recuerdas eso? Absolutamente. Absolutamente. Papa Egoró. ¿Vuelve Papa Egoró al escenario Es en decir, este proyecto que estás planteando? Yo creo que el argumento de Papagoró sigue siendo vigente, que es el argumento que mencionaba anteriormente. Es decir, vamos a crear una propuesta de administración pública a largo plazo que funcione para todo el país. Ese argumento creo que continúa siendo el argumento tan fresco ahora como lo fue en ese momento. Pero la marca Papa Egoró no la retoma Rubén No, Blades. porque yo no voy a crear un partido político. Y quiero también, mira, si me permites, Sí, cómo no. aclarar algo. Para la participación mía en el 2019 se requieren supuestos. Uno, muy importantes y son vitales. Número uno, se habla de un paquete de reformas electorales. Bien, vamos a ver si esas reformas permiten, con alguna medida de éxito, se presente un candidato o candidata independiente. ¿Por qué? Porque mañana sale en las reformas electorales, bueno, no será candidato a la presidencia ni nadie que haya cantado profesionalmente. No será candidato a la presidencia alguien que se haya casado con una gringa. No será candidato a la presidencia nadie que no haya vivido 10 años seguidos en Panamá. ¿Me explico? Primero vamos a ver qué es lo que dice el paquete de reformas electorales y qué posibilidades tiene uno para efectivamente participar como independiente y tener la oportunidad real de hacer una buena campaña. Entonces descartas de plano la conformación de un partido político. No voy a hacer, sí, la descarto de plano. Ok, eso es importante. Irías a la libre postulación. Y Tendrías que buscar firmas a nivel nacional. Tendría que buscar firmas, pero más allá de eso también el problema más grave que voy a enfrentar es que si yo no tengo una estructura nacional, Eso. voy a encontrar un gran problema. Ya me pasó con el Papagoró. El Papagoró tuvimos un voluntariado que hizo lo posible, pero no tuvimos una presencia nacional lo suficientemente fuerte y efectiva y eficiente como para evitar la pérdida de muchos votos. Así que ese es un argumento que estamos ahora mismo trabajando, pero entiendo yo quiero explicarme en la siguiente forma. Es decir, todo lo que vamos a hacer resulta inédito. Se puede crear una estructura nacional sin que esa estructura nacional represente exactamente lo que existe hoy en términos de partidos políticos. Entendamos que es cierto que se reconoce que se requiere una estructura nacional. Estamos claros en eso. Sin esa estructura nacional no podemos realmente plantear un argumento que pueda tener repercusión nacional. No solamente en términos de información y organización de transmisión de argumentos, sino también de defensa de mesas, etc. ¿Qué pasa si llega un partido político y le ofrece una postulación a Rubén Blades? Yo creo que lo que podría ocurrir, es decir, una cosa que aprendí también es no decir no, Okay. pero veo un problema con eso. Y es que no veo cómo la gente, el pueblo, pueda creer que bajo una estructura partidista tradicional yo pueda realizar el trabajo que yo tengo que hacer. Pudieras quedar secuestrado del partido político y de las convicciones de ese partido. Primero, no me voy a aliar a ningún partido político, no voy a ingresar a ningún partido político. Eso es empezando por allí. Hay gente que yo no sé por qué motivo creen que yo pertenezco a un partido político, al PRD Sí. específicamente. No entiendo de dónde surge eso. Quizás porque participé en el gobierno con Martín Torrijos. No entiendo de dónde surge eso. Yo no pertenezco a ningún partido político. Fuera del Papagoró nunca he pertenecido a ningún partido político. No voy a hablar mal de los partidos políticos, porque en los partidos políticos nacionales hay de todo. No, es que son necesarios en una democracia. Y de hay gente buena también participando en esos partidos políticos.
Simplemente creo que para preservar la credibilidad y la posibilidad de independencia y de dirección, y en términos programáticos, en términos de oferta, no puedo participar de un partido político. Ahora, perfectamente puede un partido político apoyar una candidatura independiente. Ahora, ¿lo harán? No sé, porque los partidos políticos tradicionales son clientelistas. Yo no voy con la idea de que te voy a dar un puesto. No vas a negociar. No, señor. Es decir, voy a consultar, pero yo no puedo comprometer el argumento de una administración pública eficiente bajo los parámetros del clientelismo, ni de los favores a los grupos especiales. O sea, no aquello de que dame esto y te doy aquello. No, eso no va a ocurrir. Y si esa, y otra vez, no es una candidatura la que va a ayudar al país a salir de la circunstancia que estamos. Es la voluntad del país que dice, nosotros no tenemos que seguir viviendo así, nosotros no tenemos que seguir aceptando esto como inevitable. Amigos televidentes, en breve regresamos con más de esta entrevista con Rubén Blades.